Hay guerras que la historia celebra con trompetas y monumentos, y hay quienes el viento ha borrado, llevándose consigo los gritos, las banderas y hasta los nombres de los que lucharon. Pero el viento no lo borra todo, lo dispersa, y a veces lo que difunde cambia el destino del mundo. Imagina una llanura bañada por el sol de la tarde. El aire vibra, caliente y pesado, y el horizonte parece una pintura viviente que tiembla de calor. Hombres exhaustos se miran, no hay gloria ni certeza, solo la amarga sensación de luchar por algo que nadie comprendería. Y sin embargo, allí, en ese pedazo de tierra olvidado, el futuro comenzó a redibujarse. El comandante era un hombre sin coronas ni escudos de armas. Lo llamaban el silencioso, no por miedo, sino porque creía que las decisiones correctas no necesitaban aplausos. Se dio cuenta de algo que otros no. El enemigo no estaba solo delante, sino arriba. El viento sopló a favor de los adversarios, llevando polvo, flechas y desesperación. Y fue entonces cuando hizo lo impensable. Ordenó que se incendiaran los campos, no para destruirlos, sino para crear humo. En cuestión de minutos, el cielo se convirtió en un espeso velo, y el viento, antes traidor, se convirtió en aliado. El humo cegó a los enemigos. Las flechas perdieron su dirección, y cuando salió el sol al día siguiente, ese ejército, más pequeño, cansado y modesto, había ganado. Pero lo que nadie sabía es que esta victoria cambiaría siglos de historia. Esa maniobra, tan simple como ingeniosa, sería estudiada y replicada en guerras futuras, dando forma a estrategias e imperios. El viento esa tarde no solo esparció humo, esparció ideas. El nombre del silencioso nunca entró en los libros, pero su gesto encontró eco en las tácticas de Napoleón, en las estrategias marítimas, en las maniobras modernas. Todo por culpa de un hombre que entendió lo que pocos entienden, que el mundo no cambia en las grandes batallas, sino en los momentos en que alguien decide hacerlo impensable. Y si la historia nos enseña algo, es que las fuerzas invisibles, el viento, el azar, el miedo, moldean el destino de las naciones mucho más que los reyes y las coronas. El polvo de aquel campo se levantó una última vez antes de disiparse en el horizonte, y junto con ello, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántas veces ha cambiado el mundo y nadie se ha dado cuenta? En el próximo capítulo viajaremos a una guerra que nunca se ganó y que, sin embargo, transformó el planeta para siempre. Si esta historia te hizo imaginar el sonido del viento, suscríbete. El siguiente comienza donde el silencio se convierte en revolución. Dicen que toda guerra termina cuando la sangre se seca y el silencio regresa al campo. Pero hay guerras que continúan, no en los campos, sino en las almas. Guerras invisibles, libradas entre personas que aprendieron a sonreír en la superficie mientras cargaban con heridas que nunca sanaron. Esta historia comienza donde el polvo de una antigua batalla aún se cierne sobre las colinas. Las campanas de una ciudad en ruinas suenan no para celebrar, sino para recordar. El humo de los incendios se mezcla con el olor a hierro y tierra mojada, el amargo perfume del recuerdo. Allí, dos pueblos que compartían el mismo río transformaron el agua en una frontera. El mismo camino que una vez condujo a la vida, ahora condujo al resentimiento. Y aunque se habían firmado los acuerdos, nadie había ganado realmente. Porque cuando el orgullo sobrevive a la espada, la guerra continúa, dentro de los corazones. Los niños crecieron escuchando historias sobre monstruos al otro lado del río. Los ancianos murieron repitiendo los nombres de enemigos que nunca conocieron. Y los jóvenes, en lugar de heredar tierra o paz, heredaron miedo. Entonces apareció un hombre, un ermitaño, tal vez un loco, y comenzó a predicar una idea peligrosa, que el verdadero enemigo no era la gente del otro bando, sino el odio que ambos albergaban. Lo llamaron traidor, visionario y tonto,
pero sus palabras comenzaron a propagarse como fuego seco entre las mentes cansadas del dolor. Hablaba con la voz tranquila de quien ya comprendía la locura humana. Matas al otro lado, pero el otro lado vive dentro de ti. Con el tiempo, sus enseñanzas cruzaron fronteras y poco a poco los antiguos guerreros comenzaron a deponer las armas, no por obediencia, sino por agotamiento. Los muros comenzaron a derrumbarse no bajo el peso de las catapultas, sino bajo el peso de la conciencia. La guerra terminó, pero el odio permaneció, y por eso nunca terminó. Porque el odio no es una bandera, es un eco. Abarca siglos, cambia de idioma, viste nuevos colores, pero sigue siendo el mismo. Siglos después, las naciones que surgieron de aquellos pueblos se convirtieron en aliados comerciales, políticos y culturales. Pero en cada palabra, en cada mirada, había algo no dicho, como una cicatriz que el tiempo no puede borrar. Y quizás esta sea la mayor verdad de la humanidad, que las guerras que nunca terminan son aquellas que nunca han sido entendidas. La guerra que comenzó por territorio se ha convertido en algo más grande, un espejo. Ella reveló lo que los hombres más temen ver, que el enemigo externo es solo el reflejo de su propia sombra. El viento sopla sobre el antiguo campo, ahora cubierto de flores. Pero si escuchas con atención, aún puedes oír el sonido de las espadas en los recuerdos. Porque hay batallas que la tierra se traga y hay otras que el alma no olvida. Hay batallas que dejan cráteres en la tierra y hay otros que realmente dejan cicatrices. Esta es la historia de una guerra que nadie vio venir, pero que reescribió el mapa del mundo sin disparar una sola flecha. Todo empezó con el sonido de una pluma al rayar el papel. Mientras los ejércitos se preparaban para luchar, los diplomáticos y los espías libraban una batalla invisible, una de códigos, mentiras y promesas susurradas en la oscuridad. La tinta reemplazó a la sangre, y por primera vez en la historia, el poder no estaba en manos de quienes tenían más soldados, sino de quienes sabían más secretos. En tabernas y palacios, hombres de rostros tranquilos vendían información como si vendieran su propio futuro. Un mapa perdido, una carta interceptada, un rumor difundido, todo valía más que un ejército entero. El destino de los imperios se decidía con una sola frase dicha al oído adecuado. En uno de estos reinos, un consejero, discreto y aparentemente leal, comenzó a manipular las alianzas. Insufló palabras de desconfianza entre reyes y generales, sembrando semillas de miedo y ambición. Mientras todos miraban el campo de batalla, él silenciosamente redibujó las fronteras. El enemigo no sabía que ya había perdido, incluso antes de luchar. Esta guerra secreta no se ganó con la fuerza, sino con la mente. Y ahí radica la paradoja. Cuando la verdad se convierte en un arma, incluso la paz se convierte en un campo minado. Con cada victoria silenciosa, la confianza humana moría un poco. Nadie sabía quién era un aliado, quién era un traidor, quién decía realmente la verdad. La paranoia se extendió como humo. Los hombres empezaron a desconfiar incluso de sus propios reflejos. El consejero que inició todo terminó siendo traicionado por su propia creación. Los mismos reyes que manipuló lo acusaron de conspiración y lo condenaron al exilio. Antes de partir, escribió una sola frase que sobreviviría a los siglos. Quien domina la información, domina el mundo. Pero quien es dominado por ella pierde su alma. Y así nació la era de las sombras, una época en la que las palabras mataban más que las espadas. El campo de batalla ya no es el suelo, sino el corazón humano. Siglos más tarde, las mismas estrategias se utilizarían en la guerra moderna. Propaganda, desinformación, espionaje, manipulación masiva. Todo empezó allí, con una guerra que nadie vio, pero todos sintieron. Lo más inquietante es que esta guerra nunca terminó. Hoy vive bajo otras formas.
en las pantallas, en las redes, en las noticias que creemos sin cuestionarlas. Seguimos luchando en la misma arena invisible, pero ahora somos los soldados, las armas y las víctimas. La verdad se ha convertido en un campo disputado, y el enemigo, tal vez, sea el consuelo de no querer pensar. El viento sopla a través de las ruinas de donde todo comenzó. Y si escucháis con atención, os daréis cuenta de que el sonido que resuena allí no es el de espadas. Es la de las voces que susurran historias que nadie tuvo el coraje de contar. En el próximo capítulo profundizaremos en el corazón de una guerra librada por la fe, donde el hombre creyó luchar por Dios, pero terminó luchando contra sí mismo. Si esta historia te hizo ver el poder de lo invisible, suscríbete. El siguiente secreto revela el precio de creer demasiado. Hay guerras que empiezan con el poder, pero los más peligrosos nacen de la fe. Porque cuando el hombre cree que está luchando por Dios, se convence de que la sangre es sagrada y el infierno se convierte en un altar. Imagina el sonido de 1000 voces rezando antes del amanecer. Las antorchas parpadean como corazones ardientes y el aire denso lleva el olor del miedo mezclado con devoción. Los hombres sencillos, con el pecho abierto y la mirada levantada al cielo, creen que caminan guiados por la voluntad divina. No ven enemigos, ven pecadores, no ven tierras que conquistar, ven promesas que cumplir. Esta fue la guerra más loca de todas, una guerra librada en nombre de la pureza. Y es en este tipo de batalla que la humanidad se revela en su forma más trágica y fascinante. En el principio, la fe era un refugio, pero poco a poco se convirtió en un arma. Los reyes y sacerdotes descubrieron que nada es más poderoso que un hombre convencido de que el cielo lo está observando, y así las cruces se convirtieron en lanzas. El amor se ha convertido en una bandera, y las oraciones en gritos de guerra. Entre los ejércitos había un joven cronista. No luchó con espada, sino con palabras, y fue él quien escribió las líneas que el tiempo casi borró. Dijo que en medio de las cruzadas encontró los mismos ojos en ambos lados del campo, el mismo miedo, la misma fe, el mismo deseo de ser recordado. Ambos creían estar del lado de Dios, escribió, y quizás fue él quien lloró al ver a sus hijos destruirse mutuamente al interpretar el amor como guerra. Pero la historia no está hecha de arrepentimiento, está hecho de consecuencias. De esta guerra nacería un mundo nuevo, culturas mezcladas, conocimientos intercambiados, lenguas fusionadas. La misma tierra que absorbió la sangre también floreció en sabiduría, porque el hombre es contradictorio, destruye lo que ama y aprende de lo que destruye. Siglos después, los mapas todavía llevan las cicatrices de esta creencia ciega. Las fronteras se han redefinido, los pueblos se han mezclado, pero las ideas siguen en guerra. Y si miras con atención, te darás cuenta que esta guerra nunca terminó. Hoy en día no se lucha con espadas, sino con palabras, con el deseo de demostrar quién tiene razón. La fe, cuando se convierte en bandera, pierde el cielo. Y la historia de la humanidad es prueba viviente de que cada vez que intentamos alcanzar lo divino por la fuerza, terminamos hiriendo lo más humano. Al final, el joven cronista desapareció. Dicen que abandonó su pluma y se fue al desierto. Allí, viendo cómo el atardecer se fundía con las dunas, escribió su última frase: Dios no está en las guerras que peleamos por Él, está en las guerras que elegimos no pelear. El viento se llevó sus palabras, pero el eco permaneció. Y hasta el día de hoy, cuando uno mira al cielo en busca de respuestas, puede oír un antiguo susurro. La verdadera fe no requiere sangre, requiere conciencia. El tiempo es el juez que no habla, solo observa. Vio a reyes levantarse en la gloria y morir en el olvido. Vio imperios quemar bibliotecas enteras y luego pedir sabiduría. Y vio al hombre, siempre al hombre, luchar por todo,
menos por sí mismo. Las batallas que transformaron el mundo no fueron solo de hierro y fuego, fueron de ideas, de creencias, de orgullo. Cada uno de ellos dejó una cicatriz invisible en el corazón humano, porque en el fondo no luchamos contra enemigos externos, luchamos contra nuestros propios reflejos, el miedo, la ambición, la necesidad de tener razón, el deseo insaciable de dominar lo que no entendemos. El impacto de estas guerras va más allá de los mapas. Está en las religiones que todavía se enfrentan en silencio, sobre fronteras trazadas por la desconfianza, en ideologías que se disfrazan de salvación, pero también está en la fuerza que aprendemos a encontrar después del dolor, en la empatía que surge cuando comprendemos que el otro, el enemigo, el extraño, el lejano, siente las mismas heridas que nosotros. La historia es un espejo y el tiempo nos obliga a mirarnos en él. Cada batalla olvidada nos susurra que la humanidad aún está aprendiendo a ganar sin destruir, y tal vez, un día, el mayor triunfo sea transformar la guerra en comprensión, la conquista en cooperación, el miedo en conciencia. Un día, las armas se silenciarán, no por falta de pólvora, sino por falta de sentido. Y cuando eso suceda, el hombre habrá descubierto lo que siempre ha estado buscando, que no hay mayor victoria que comprender que todos luchamos por lo mismo, existir con dignidad, con amor y con memoria. Las batallas de las que has oído hablar aquí no son solo del pasado, viven dentro de nosotros, y cada elección que hacemos, cada palabra pronunciada, cada silencio impuesto, continúa remodelando el mundo, un gesto a la vez. Quizás el futuro dependa de esto, de aquellos que elegirán aprender de las guerras invisibles en lugar de repetirlas. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que realmente mueve a la humanidad, escribe en los comentarios: elijo no repetir las guerras. Y suscríbete, porque el próximo capítulo no lo contarán ni reyes ni generales, lo escribiremos nosotros.